Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus que tiene forma de calabaza. Materiales que necesitamos para hacerlo son hilos del algodón del grosor 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y medio, un poquito de relleno, una aguja para coser y tijeras. Este, que es más grande, tiene 12 centímetros de diámetro. Y el otro, que es un poquito más pequeño, que tiene 9 centímetros de diámetro. El hilo que he utilizado son hilos del algodón del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio, un poquito de relleno y aquí también aguja para coser y tijeras. Vamos a formar un anillo mágico. Dejamos el extremo bastante largo. Formamos el anillo. Sacamos el primer punto. Hacemos un punto de cadeneta y ahora desde dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos. Y ahora cerramos el anillo, pero no nos vamos a cerrar de todo. Y la hebra la dejamos fuera, por el lado derecho. Ahora vamos a trabajar en vueltas espirales, así que no vamos a cerrar la vuelta. Para saber dónde empieza y dónde termina, vamos a utilizar un marcador. Yo voy a utilizar un poquito de hilo, pero si vais a utilizar un marcador hay que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Es el primer punto de la vuelta. Y ahora la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que hacemos 6 aumentos. Son 2 puntos bajos en el mismo punto. El punto donde tenemos el marcador es el primer punto, así que terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Y ahora, vuelta número 3, volvemos a colocar el marcador. Y vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos el motivo 6 veces. Un punto bajo y un aumento. El motivo de la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Pero a partir de esta vuelta, el primer punto bajo de cada repetición vamos a tejer una vuelta más abajo a la que corresponde. Entonces primero colocamos el marcador
Y ahora, el primer punto deberíamos tejer la vuelta que corresponde es esta. Entonces, el primer punto de cada repetición del motivo tejemos una vuelta más abajo. Entonces, justo debajo del punto que nos corresponde, pero una vuelta más abajo. Así que ahí vamos a tejer el primer punto de cada repetición. Y el punto, no sacamos el punto a la vuelta, le dejamos así cortito para que en esta parte del cactus encoja, que es para dar forma al cactus. El primer punto. Y el motivo de esta vuelta, ya como he dicho, son 2 puntos bajos y un aumento, entonces este es el primer punto bajo. Ahora tejemos el otro punto bajo, pero ya en la vuelta que nos corresponde. Y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Y repetimos, el primer punto bajo de la siguiente serie es en la vuelta anterior a la que corresponde. Entonces, en vez de tejer punto bajo aquí, lo tejemos más abajo. Y lo hacemos apretadito. Un punto bajo, ahora otro punto bajo, este ya tejemos en la vuelta que nos corresponde. Y ahora un aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior a la que corresponde. Un punto bajo normal y un aumento. Repetimos, un punto bajo en la vuelta anterior a la que corresponde, un punto bajo normal y un aumento. Y otra vez, un punto bajo, una vuelta más abajo a la que corresponde, un punto bajo normal y un aumento. Y repetimos una vez más, un punto bajo en la vuelta más abajo a la que corresponde, un punto bajo normal y un aumento. Las vueltas deberían terminar siempre con un aumento. Volvemos a colocar el marcador. Y ahora, vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 3 puntos bajos y un aumento, pero el primer punto bajo también vamos a hacer en una vuelta más abajo a la que corresponde. Entonces, el punto bajo donde tenemos que hacer el primer punto bajo es justo debajo o al lado del punto que vemos como más largo. Así que por ahí, debajo o al lado, que se ve un poquito aquí, ahí tenemos que hacer el primer punto bajo. Igual lo hacemos cortito y continuamos. Tenemos un punto bajo, ahora el otro punto bajo, ya son 2 y uno más, que son 3 puntos bajos. Y ahora el aumento. Y repetimos, un punto bajo en la vuelta más abajo a la que corresponde.
el otro punto bajo normal y un punto bajo más, que son, el motivo son 3 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos van a coincidir en todas las vueltas. Un aumento. Y repetimos un punto bajo en la vuelta anterior a la que corresponde. El segundo hacemos un punto bajo normal y el tercer punto bajo también hacemos en la vuelta que nos corresponde. Y luego un aumento. Y repetimos un punto bajo en la vuelta anterior. Aquí se ve el punto. Y 2 puntos bajos en la vuelta que nos corresponde, que en total son 3 puntos, y un aumento. Y repetimos, el primer punto tejemos en la vuelta anterior, ahora otros 2 puntos bajos en la vuelta que corresponde, y un aumento. Y otra vez. Aquí debajo de este punto, que es un poquito más largo, tejemos el primer punto de cada serie. Y luego otros 2 puntos bajos más y un aumento. Volvemos a colocar el marcador. Y ahora, vuelta número 6, el motivo que tenemos que repetir son 4 puntos bajos y un aumento. Y también hacemos el primer punto bajo en la vuelta anterior. Así que justo debajo del punto largo tenemos punto bajo y ahí hacemos el primer punto bajo de la serie. Y otros 3 puntos bajos en la vuelta que nos corresponde. Y la serie termina con un aumento. El aumento nos coincide siempre. Y otra vez. Buscamos el punto de la vuelta anterior. Y ahora otros 3 puntos más. Y un aumento. Y otra vez, repetimos, buscamos el punto de la vuelta anterior. Luego tejemos 3 puntos bajos más. Y un aumento. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Nos quedan otras 3 repeticiones.
Vuelta número 7. El motivo que tenemos que repetir son 5 puntos bajos y un aumento. Y también el primer punto de cada serie tejemos en la vuelta anterior. Luego 4 puntos bajos normal. Y un aumento. Y repetimos un punto bajo en la vuelta anterior, 4 puntos bajos normal, y un aumento. Y repetimos el motivo otras 4 veces más. Y ahora, vuelta número 8. El motivo de esta vuelta son 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos un punto bajo en la vuelta anterior, 5 puntos bajos normales, y un aumento. Y repetimos el primer punto bajo de la serie, tejemos en la vuelta anterior, 5 puntos bajos normales, y un aumento. Y repetimos la serie otras 4 veces más. Vuelta número 8. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 7 puntos bajos y un aumento. El primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior. Ahora tejemos 6 puntos bajos normal. Y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos anteriores. Y repetimos, el primer punto tejemos en la vuelta anterior, justo al lado del punto que es un poquito más largo. El punto tejemos apretadito. Ahora otros 6 puntos más. Y el aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos el motivo otras 4 veces más. Y nos queda una vuelta más de los aumentos. Vuelta número 10 es la última vuelta de los aumentos. Tejemos 8 puntos bajos y un aumento. El primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior. Y ahora 7 puntos bajos normal. Y un aumento. Y repetimos, el primer punto tejemos en la vuelta anterior, 7 puntos bajos normal,
y un aumento. Y repetimos el motivo otras 4 veces más. Tenemos 10 vueltas con 2 aumentos. En la última vuelta que hemos hecho deberíamos tener 60 puntos bajos, que son 10 puntos bajos en cada serie. Ahora vamos a hacer 10 vueltas sin aumentar, pero vamos a continuar con el dibujo. Así que el motivo que vamos a repetir durante las 10 vueltas es el primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior que nos corresponde y luego 9 puntos bajos normales. Y repetimos esta parte 6 veces. Los puntos de abajo tienen que coincidir con los puntos de abajo anteriores. Así que colocamos el marcador y tejemos el primer punto de cada serie, tejemos en la vuelta más abajo. Y ahora 9 puntos bajos normales. Nueve. Y otra vez un punto en la vuelta anterior. Y 9 puntos normales. Repetimos el motivo durante 10 vueltas. Después de hacer las 10 vueltas sin aumentar, vamos a cerrar la parte de arriba del cactus. Entonces, el motivo de la siguiente vuelta, el motivo de la vuelta número 21 son 8 puntos y un menguado. Y el primer punto seguimos tejiendo en la vuelta anterior a la que corresponde. 8 puntos y un menguado. Tejemos el primer punto en la vuelta anterior. Ahora 7 puntos bajos en la vuelta que corresponde. Y hacemos un menguado. Cogemos la mitad del punto de la vuelta que corresponde, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y otra vez repetimos la serie. El primer punto tejemos en la vuelta más abajo. Ahora 7 puntos bajos en la vuelta que corresponde. Siete y un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos la serie otras 4 veces más. Vuelta número 22, el motivo que tenemos que repetir son 7 puntos bajos y un menguado. El primer punto bajo tejemos igual que en la vuelta anterior, igual que antes en la vuelta anterior, el primer punto. Y ahora 6 puntos bajos más.
6 y un menguado. Y repetimos la serie. Un punto bajo en la vuelta anterior, 6 puntos bajos normales, y un menguado. Y repetimos otras 4 veces más. Vuelta número 23, el motivo que tenemos que repetir son 6 puntos bajos y un menguado. El primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior. Ahora 5 puntos bajos normal. Y un menguado. Y repetimos. Un punto en la vuelta anterior. Un punto en la vuelta anterior. 5 puntos normal. Y un menguado. Ya vemos cómo se está cerrando la parte de arriba. Y ahora continuamos con la serie. Vuelta número 24, tenemos que tejer 5 puntos bajos y un menguado. Siempre el primer punto bajo tejemos en la vuelta anterior. Vuelta número 25, tejemos 4 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 26, tejemos 3 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 27, tejemos 2 puntos bajos y un menguado. Y después de la vuelta número 27 podemos rellenar el cactus antes de cerrar de todo. Y luego continuamos. Después de menguar seguimos cerrando. En esta vuelta vamos a hacer un punto y un menguado. El primer punto hacemos en la vuelta más abajo. Así que tejemos un punto en la vuelta más abajo. Y un menguado. Y repetimos otras 5 veces más. Y la última vuelta vamos a hacer 6 menguados seguidos. Así que tejemos la mitad del punto siguiente. Y hacemos un punto bajo. Y repetimos otras 5 veces más. Nos quedan 6 puntos en la última vuelta. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Enhebramos una aguja, cerramos el punto primero. Enhebramos una aguja. Y
pasamos la aguja por todos los puntos de la última vuelta en la parte de fuera, solamente la mitad del punto. Y ahora tiramos de la hebra y cerramos el agujerito. Y ahora vamos a colocar la flor. Dejamos el hilo, que luego lo vamos a utilizar para coser el cactus a la base. Cómo hacer esta flor podéis encontrar en el vídeo anterior o en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Colocamos la flor dentro del anillo mágico. Y ahora intentamos meter también la parte que está realizada con ganchillo. Y ahora tiramos de la hebra del anillo mágico para cerrarlo. Enhebramos una aguja y vamos a dar unas cuantas puntadas para asegurarnos que la flor no salga. Ahora pasamos la hebra por dentro del cactus y la sacamos en el otro lado. Y ahora atamos los dos extremos. Tiramos bien de la hebra para dar forma al cactus. Ahora cortamos uno de los extremos y al otro enhebramos una aguja y vamos a coser el cactus a la base. La base está realizada con ganchillo. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Y el hilo escondemos dentro de la bola o dentro del cactus. Y el cactus está terminado.
Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.